barcos Armada Cantabria. El galeón de Manila completó la primera globalización del comercio mundial al poner en contacto Asia, en particular China, con América. Pero durante casi un siglo también Japón desempeñó un papel en el entramado de intereses comerciales, políticos, militares y religiosos que agitaron aquella parte del mundo a partir de la llegada de portugueses y españoles. La conferencia de hoy intentará hacer un breve resumen de esta poco conocida historia. Lo haremos de la mano de Francisco Moreno del Collado. Francisco es físico y ha desarrollado la mayor parte de su actividad profesional en el sector de las telecomunicaciones y en la gestión de proyectos. Es teniente del Ejército de Tierra, reservista honorífico. Tiene un MBA y numerosos cursos de especialización en temas técnicos y humanísticos. Desde hace más de 10 años está centrado en el estudio y divulgación de capítulos de la historia de España que fueron verdaderas epopeyas. Es el caso del galeón del Manila y la presencia española en el Pacífico, o de los soldados de Cuera y el origen español del lejano oeste. De estos temas ha escrito artículos e impartido conferencias. Sus trabajos han recibido varios galardones: Premio de la Asociación Española de Militares Escritores en el 2022 y 2020, segundo Premio Revista Ejército 2021 y finalista en 2019. Paco, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar hoy, como dice el título de la charla, de samuráis y galeones de Manila. En el año 2013, Naruhito, el príncipe heredero del Japón y hoy emperador, visitó una localidad sevillana que se llama Coria del Río. La pregunta obvia es ¿por qué? Coria del Río es un pueblo grande situado a unos 12 kilómetros al sur de Sevilla, en la margen del río Guadalquivir, y no es un pueblo turístico. Entonces, ¿qué hacía ahí el príncipe heredero del Japón? La respuesta va a estar en este pequeño parque. Y en concreto se debe a esta estatua que rememora a un samurái, a Hasekura Tsunenaga. Volvemos otra vez a hacernos una pregunta: ¿y qué pinta la estatua de un samurái en Coria del Río? Bueno, pues de esto, de lo que pasó antes y lo que pasó después, es de lo que vamos a hablar en esta charla. Como vamos a intentar resumir en una hora un siglo de historia, para que sea un poquito más asequible, la hemos organizado en 10 apartados. La mayoría de ellos son breves y los dos últimos son, digamos, más ligeros, porque se hablarán de muchos personajes y muchas fechas. Empezamos por la introducción. ¿Qué es un samurái? Bueno, prácticamente todo el mundo sabe que un samurái, y uso la definición de la Real Academia Española, es un guerrero perteneciente a una clase inferior de la nobleza japonesa y que estaba al servicio de los daimios. Ahora veremos lo que es un daimyo. Asociado al concepto de samurái tenemos el concepto de ronin, que es un samurái sin señor, el bushido, que es un código de honor que rige, digamos, la ética de los samuráis, y el seppuku o harakiri, que también es un concepto conocido, que es un suicidio ritual, que no consiste solo en meterse la espada en el vientre, sino que es un desentrañamiento. Es decir, el propio suicida se saca los intestinos y las vísceras. Bien, en esta diapo hemos visto que salía la palabra daimyo. ¿Qué es un daimyo? Pues volvemos a preguntar al diccionario de la Real Academia y tenemos que es un miembro de la aristocracia. También podríamos definirlo como un señor feudal. Como los nombres japoneses no son fáciles de recordar, vamos a hablar de 3 daimios que van a aparecer a lo largo de esta presentación, para que suenen los nombres. El primero es Oda Nobunaga, que era un daimyo, un militar, que comenzó un proceso de unificación de Japón que llevaba más de un siglo sumido en guerras civiles. El segundo daimyo es Toyotomi Hideyoshi. Realmente fue este, sucesor de Oda Nobunaga, quien logró unificar Japón e introducir una serie de reformas, tanto políticas como sociales, que además de pacificar el país,
dejaron todo preparado para la llegada del shogunato Tokugawa. Y un tercer daimyo es Date Masamune. Date Masamune fue el daimyo de una región, de una población que se llama Sendai, a sus alrededores, y fue un daimyo que tuvo mucha relación con los europeos. De hecho, fue él quien envió a Hasekura Tsunenaga, a ese samurái cuya estatua hemos visto al principio, al frente de una embajada a Europa. Por lo tanto, tenemos tres nombres: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Date Masamune. Pero aquí nos ha aparecido otra palabra nueva: shogun. ¿Qué es un shogun? Pues una vez más le preguntamos al diccionario de la Real Academia y es el título que tenían los personajes que gobernaban Japón en nombre del emperador. En aquella época, bueno, y que siempre el emperador ha tenido un poder teórico, ¿no?, más representativo. Entonces los shoguns básicamente eran dictadores militares, eran los que mandaban en Japón. Y igual que pasaba en la diapositiva anterior, vamos a hablar de tres shoguns para que por lo menos nos suenen un poco los nombres. Afortunadamente los tres shoguns son de una misma dinastía y será un poquito más fácil de recordar. El primero fue Tokugawa Ieyasu, que fue el fundador de la dinastía Tokugawa. En Japón va primero el apellido y después el nombre. Esta dinastía pues gobernó Japón hasta 1868. El segundo es Tokugawa Hidedata, es hijo del anterior y que bueno, fue uno de el que comenzó una persecución de los cristianos. Y el tercero, Tokugawa Iemitsu, es hijo del anterior, nieto del primero, y ya fue el que decidió acabar con el cristianismo en Japón. Un último concepto de esta introducción es el calendario japonés. En el calendario japonés se maneja mucho el concepto de era. Una era un periodo de tiempo cuyo comienzo venía marcado pues, por algún acontecimiento relevante. Por ejemplo, un cambio de régimen, el ascenso al poder de alguien, digamos, revolucionario, un terremoto. Entonces aquí, aunque hemos puesto los nombres de tres eras, las dos que nos interesan, porque van a aparecer varias veces, son la era Tensho y la era Keicho. La Tensho veis que abarca desde 1573 hasta el 92. Y la Keicho desde el 1596 hasta 1615. No hace falta recordar las fechas, simplemente que cuando salgan estos términos sepamos de qué va. Bueno, un segundo capítulo titulado Los portugueses en Japón nos va a hablar de la llegada, de la presencia de los portugueses en este país. Japón acabó la reconquista antes que España y empezó una expansión hacia África. ¿Qué buscaba con esta expansión? Pues en principio buscaba comercio que se ceñía al oro de África y al oro negro, que no era el petróleo, sino los esclavos. Sin embargo, en el siglo XV, sobre todo a partir de mediados del siglo XV, la caída de Constantinopla en poder del Imperio Otomano planteó el problema de que algo muy, muy demandado y muy, muy caro, como son las especias, se volvieron prohibitivas. Con lo cual Portugal dijo, bueno, pues ya que conozco una buena parte de la costa de África, vamos a intentar llegar a las Molucas bordeando este continente. Realmente tuvieron bastante éxito, fueron instalando puntos de apoyo en la costa africana y luego en la costa del Cuerno de África y en la India, porque Portugal era un país pequeño, no tenía mucha gente y tampoco tenía, por lo tanto, es que era imposible, ambiciones territoriales. Era, como decimos, un imperio esencialmente comercial. Y en 1512 consiguen llegar a las Molucas, a las ansiadas islas de las especias. Pero en 1542 ocurre un hecho que va a tener mucha trascendencia, y es que dos portugueses naufragan en una isla del sur del Japón, en Tanegashima, y establecen contacto con este pueblo y se plantean enseguida comerciar. De hecho,
en 1543, que es el año que según los japoneses fue la fecha del contacto, ya comienza un comercio luso-japonés. Y 7 años después llegan los primeros misioneros jesuitas, entre los cuales estaba Francisco Javier. Los jesuitas eran una orden nueva. Ignacio de Loyola la había fundado en 1534, pero no fue aprobada por el Papa Pablo III hasta 1540. Todo esto ocurre en una época muy convulsa porque se está celebrando el Concilio de Trento, que tuvo lugar entre 1545 y 1563. Bueno, Portugal tuvo un éxito en Japón, un éxito pues indudable. ¿Por qué razón? Pues en primer lugar, por la actividad comercial propiamente dicha. Y en esa actividad comercial estaban las armas de fuego. En Japón no había armas de fuego. Las luchas, las guerras se desarrollaban solo con armas blancas, con lanzas, con katanas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que las armas de fuego evidentemente suponen una gran ventaja para aquel bando que los tiene. Y los portugueses pues se las suministraron. Otra razón de su éxito fue la intermediación entre Japón y China. China y Japón casi siempre han estado, si no en guerra, con unas relaciones muy, muy tensas. Pero, sin embargo, el comercio, pues, que en principio beneficia a todos los participantes en él, pues no se interrumpía y se van intermediarios. ¿Quién era el mejor intermediario posible? Portugal. Además, Portugal consiguió, a partir de 1557, un puesto comercial en Macao, con lo cual era muy sencillo recoger mercaderías chinas y llevarlas al Japón. El tema del armamento, las armas de fuego, tuvo mucha trascendencia. De hecho, en láminas ya del siglo XVI ya se ve que las representaciones de guerreros japoneses utilizan masivamente armas de fuego. Aquí tenemos un par de láminas y aquí tenemos los arcabuces japoneses, los fabricados en Japón. Los japoneses, pues como actualmente los chinos, saben copiar, son capaces de copiar casi todo y empezaron a fabricar sus propias armas de fuego. Eran armas de mecha, no evolucionaron, no eran tan buenas como las europeas, pero pasaron a ser claves en las guerras intestinas que tenían. También los jesuitas portugueses, porque venían de la mano de Portugal, tuvieron éxito, por lo menos al principio. ¿Por qué? Pues en primer lugar, por las buenas relaciones que tenía el jesuita Luis Floix con el daimyo Oda Nobunaga, el primero de los daimyos de los que hemos hablado antes. Este daimyo odiaba al budismo y entonces el apoyar al cristianismo le venía muy bien. Además, los jesuitas consiguieron instalarse en Nagasaki. Fue algo parecido a lo de Macao en China, pero en este caso en Japón y de la mano no de los portugueses, sino de los jesuitas. Y un tercer punto era que los jesuitas eran conscientes de que había que aprender el idioma y las costumbres del país al que iban a predicar. Con lo cual, esto les daba un poder adicional porque a su vez eran los intermediarios entre los portugueses, luego los españoles y los japoneses. Vuelvo un poco para atrás, el tema de la villa de Nagasaki tuvo mucho interés para los jesuitas porque los jesuitas no tenían financiación. Japón era un país pobre y las aportaciones de los conversos pues no eran suficientes. Con lo cual, digamos que el comercio fue también para los jesuitas pues su principal fuente de ingresos. Aquí tenéis en grande la escultura de Oda Nobunaga que habíamos visto al principio. Esta escultura está en la ciudad de Kiyosu y, por cierto, Nobunaga murió mediante el seppuku o el harakiri. Un tema que ahora que estamos hablando de los jesuitas hay que citar, aunque sea de rápido, es que cuando llegaron los cristianos
a Japón, había tres religiones conviviendo. Estaba el budismo, estaba el confucianismo y estaba el sintoísmo. Eran religiones muy diferentes. Por ejemplo, el budismo era no teísta, es decir, no son ateos, no son agnósticos, no son politeístas, no son monoteístas. Bien, por otro lado estaba el confucianismo, que era un sistema filosófico, y por otro lado estaba el sintoísmo, que era la única religión oriunda de Japón y que era una religión politeísta y animista. Es decir, teníamos tres religiones diferentes pero que podían coexistir. Cuando llega el cristianismo nos encontramos con que es una religión monoteísta y además es una religión que tiende que excluye a las demás, es decir, la religión verdadera es el cristianismo y las demás no, con lo cual se rechazan, se excluyen. Y además era una religión completamente ajena a la cultura japonesa. A pesar de todo, pues se realizó un número importante de conversiones. Bien, esta es la situación en Japón y con Portugal, relacionada con Portugal. Cambiamos de capítulo y vamos a hablar ahora del Galeón de Manila, del que algo ha dicho Arturo en la presentación. En 1565 ocurren dos cosas. Una es la llegada a Filipinas de la expedición de Miguel López de Legazpi. Y otra es, iba a decir mucho más importante, mucho más trascendental, es que Fray Andrés de Urdaneta logra volver a Nueva España. ¿Por qué esto es un logro? Pues porque durante 44 años se había intentado, de los tiempos de Magallanes, en concreto del intento de tornaviaje de Gonzalo Gómez de Espinosa, se había intentado 5 veces sin éxito. Es decir, era imposible navegar de regreso. Los vientos, las corrientes, los temporales lo impedían. Pero Ardés de Urdaneta, que había estado 8 años de joven en las Molucas, pues lo logra. ¿Qué implicación tiene esto? Pues que a partir de ahora, si nos vamos a este semimapa mundi del Pacífico, tenemos una ruta conocida y más o menos fácil que lleva desde Acapulco hasta Manila, donde los españoles pues se instalaron, se llegaron a Filipinas en 1565, en Manila se instalaron 6 años más tarde, pero tenemos una ruta conocida que une Nueva España con Filipinas. Pero ahora resulta que hay una ruta que nos lleva desde Filipinas bastante hacia el norte, hasta la altura del norte del Japón, que es capaz de atravesar el Pacífico y de costear la costa de los Estados Unidos, de las Californias y de México para llegar al punto de destino. Esto tiene una trascendencia enorme. ¿Por qué? Porque une Asia con América. Y además, con esta nueva ruta, resulta que el mundo queda globalizado a nivel comercial. Es decir, entre las rutas españolas que aparecen en blanco, que básicamente son las rutas de las flotas de Indias, y la ruta del Galeón de Manila, más luego las rutas portuguesas en azul, resulta que todos los continentes están enlazados con todos los continentes. Es decir, y una globalización comercial no es solamente una globalización de productos, es una globalización de personas, de ideas, de tecnologías, es decir, de ahí que hablemos de tanta trascendencia con el Galeón de Manila. Ahora bien, lo que tampoco podemos negar es que en el sudeste de Asia, había ya una serie de un comercio, unas rutas comerciales, digamos que la llegada de España y Portugal, en principio lo que es un actor más. En esa zona del mundo estaba el gran imperio del centro, el imperio de la China Ming, estaba el imperio japonés, estaban los reinos de Champa, el antiguo reino de Xi'an, es decir, aquello de alguna manera sí que era el centro del mundo comercial. Bien, el viaje del Galeón de Manila, cuando era de Acapulco a Filipinas, a pesar de que eran 3 meses de viaje, era un viaje relativamente fácil.
relativamente fácil en el sentido de que no eran tiempos de navegación excesivamente largos y sobre todo había una escala en la isla de Guam, que hasta llegaron los americanos se llamaba Guaján, que era el nombre de los indígenas que los españoles respetaron. Con lo cual, el viaje de ida no hay problema. El viaje de vuelta era mucho más difícil. ¿Por qué? Porque aunque en kilómetros o millas náuticas era equivalente al viaje de ida, exigía subir muy al norte, tener muchas veces tiempo meteorológico adverso, era un viaje que duraba mucho más. Si el viaje de ida duraba 3 meses, el tornaviaje podía durar, en el mejor de los casos, 4, pero lo normal era 5 o 6. Y no había escala. En este mapa de 1587 aparecen en un círculo, rodeadas por un círculo rojo, 2 islas denominadas los Volcanes y la Farfana, que hoy en día se creen que eran las Hawái y que hubiera sido una buena base de operaciones. De hecho, se cree que las había descubierto unos años antes la expedición de Villalobos. Pero las técnicas de navegación, de medida de la posición, sobre todo de la longitud, eran muy deficientes y estas islas pues no se encontraron. ¿Qué es lo que ocurre? Que el galeón, cuando tenía que salir de Manila, pues tenía que salir muy bien provisionado de agua, de vino, de comida, para poder iniciar, afrontar un viaje tan largo y peligroso. De hecho, se dice que cuando los galeones salían de Manila hacia Acapulco parecían jardines flotantes, porque todo el mundo era consciente de que, entre otras cosas, había que intentar llevar la mayor cantidad posible de alimentos frescos. Bien, tenemos el galeón en un viaje solitario, larguísimo. Imaginaros un solo barco en todo el Océano Pacífico y además español. Pero claro, ante un viaje tan arriesgado, la pregunta era ¿dónde encontrar una escala para el galeón de Manila? Y la respuesta, pues es evidente, Japón. Y hablando de japoneses, hacia 1580 las incursiones de piratas japoneses en Filipinas empiezan a ser una preocupación muy seria. Hay un concepto que dice que cuando un gobierno, va a decir un gobierno con fronteras marinas, con comercio marino, cuando un gobierno es débil se produce la piratería. Y cuando el gobierno es fuerte, pero hay restricciones al comercio, se produce el contrabando. Bien, hacia 1580 lo que había era mucha piratería. Eran grupos muchas veces grandes y en este caso atacaron el norte de Filipinas con idea de aposentarse allí y a su vez de comerciar con otras áreas. Los españoles organizan una ofensiva contra ellos en Cagayán, al norte de la isla de Luzón. Se producen unos combates que están siendo muy difundidos y Juan Pablo Carrión, un español ya mayor, maduro, cuando llegó ahí, derrota a los piratas japoneses. Cuando hablamos de combates entre españoles y piratas japoneses, tendríamos que puntualizar. Españoles había poquísimos, debían de ser 4 o 5. La mayoría eran novohispanos, sobre todo indios tlaxcaltecas, cristianizados, filipinos, combatiendo junto a los españoles. Es decir, que, digamos, cuando hablamos de españoles, yo casi más hablaría de hispanos. Esta victoria supone poner coto a las incursiones de piratas, pero ni muchísimo menos el acabar con ellas. Bien, mientras tanto, la vida en Manila continúa. Manila se convierte, en gran medida, gracias al galeón, se convierte en un emporio comercial. China tenía una demanda tremenda de plata porque había basado su sistema fiscal en cobrar todos los impuestos en plata, y España era la única potencia que podía suministrárselas en las cantidades requeridas. ¿Por qué? Pues por 2 razones. Primero, porque tenían minas muy ricas en Nueva España y en el Perú, y segundo, porque tenían tecnología para
obtenerla de forma muy rentable, mucha plata de una cantidad de mineral determinada y además de gran pureza, que era el llamado método de patio. Con lo cual, ya vemos que España manejaba tecnología y manejaba comercio. Lo digo un poco para parar los comentarios a los negros legendarios. Bien, este comercio, estos negocios, atrajeron a muchos chinos a Manila. Vivían en un barrio que se llamaba El Parián y a los chinos se les denominaba en Manila sangleyes. El Parián llegó a ser un barrio muy grande, mientras que los españoles estaban refugiados en lo que se llamaban intramuros, podían ser como mucho unos 5.000, los sangleyes llegaron a ser más de 30.000. Y la convivencia no siempre fue fácil. Pero también había japoneses. Los japoneses tenían su propio barrio, el Dilao. Los japoneses fueron mucho menos numerosos que los chinos, pero también desempeñaron un papel interesante, mientras que los sangleyes eran esencialmente comerciantes y gente alrededor de los comerciantes. Los japoneses que llegaron a Manila tenían unos perfiles mucho más variados. Unos eran desterrados, otros fugitivos, otros náufragos, embajadores de algún daimyo, comerciantes, ronin, es decir, los samuráis sin señor que habíamos visto, aventureros, con lo cual los japoneses pues, muchas veces fueron muy útiles a los españoles para parar a los sangleyes, que intentaron en más de una ocasión apoderarse de Manila, y en cambio otra vez los japoneses pues crearon conflictos. También suministraron, he dicho que había entre ellos ronin, suministraron, iba a decir escolta, tropa, guardias para el galeón de Manila. Es decir, que hubo japoneses que en los galeones de Manila viajaron hasta Nueva España. Siguiente capítulo. Vamos a hablar de lo que se conoce normalmente como la embajada Tensho. Habíamos dicho antes que los jesuitas pues no andaban muy sobrados de recursos y además sabían que su trabajo era muy poco conocido en Europa. Entonces, un jesuita, el padre Alessandro Balignano, se planteó dar a conocer los progresos misioneros y obtener ese dinero, o sea, cubrir esas dos carencias que teníamos. Y organizó, iba a decir una embajada, no, vamos a llamarlo una misión, que llevaría a cuatro chicos japoneses desde el Japón hasta España y luego hasta el Vaticano. Fue un viaje en el cual duró 8 años, entre ida y vuelta. Eligieron a 4 jóvenes como embajadores, por decirlo de alguna forma, porque en un viaje tan largo pensaba que los jóvenes tenían muchas más posibilidades de sobrevivir, como así fue en efecto. 2 de estos jóvenes eran seminaristas, hijos de daimios japoneses, y los otros 2 se supone que eran asistentes de los primeros. De este viaje quedan muchas notas, queda una narración bastante detallada, porque hubo otro jesuita, cogió sus notas y escribió un libro. En fin, el viaje fue por la ruta portuguesa, bordeando África, y cuando llegaron a España, lo hicieron a Portugal, donde se encontraron con que ya se había producido la unión de coronas y el rey era Felipe II, con lo cual pues tuvieron que desplazarse a Madrid. Realmente fue un viaje casi de exhibición, porque cuando esta gente se presentaba, estos 4 chicos se presentaban con los ropajes japoneses, pues provocaban una expectación tremenda y la gente decía que si eran los Reyes Magos que venían de Oriente. De hecho, eran los primeros japoneses que se veían en Europa, que se sepa. Tenemos algunos recuerdos de esta expedición. Ya digo que es preferible llamarla la misión Keisho, porque realmente no fue una embajada. La embajada se supone que es una misión enviada por jefes de Estado o gobernantes. Hay un grabado
en el cual aparecen estos con ropajes europeos, estos cuatro japoneses y el jesuita que les acompañó desde el Japón. El padre Baliñano se tuvo que quedar en Goa. Otro recuerdo que quedó de ellos, que fueron por supuesto recibidos primero por Felipe II en Madrid, que hizo, digamos, hubo una muy buena relación entre estos japoneses y nuestro rey, y luego en Roma les recibió el Papa Gregorio XIII, que a los pocos días se murió y fue reemplazado por Sixto V. Otro recuerdo que nos queda de esta misión es un retrato de uno de los embajadores, de Mancio Ito, un retrato hecho por Tintoretto. Y un último recuerdo es el de un monumento que tienen en Villaviciosa, en Portugal. Estos cuatro japoneses regresaron a su tierra natal. En este caso recogieron en Goa al padre Baliñano y volvieron con él. De la historia de lo que ocurrió con esto, pues ya hablaremos. En fin, uno de ellos murió en Nagasaki de muerte natural, otro fue desterrado de Japón, otro fue martirizado y otro se sabe que murió también en Japón, pero no se sabe muy bien en qué condiciones. Claro, después de estar 8 años fuera, la pregunta que nos surge es, bueno, ¿y qué había pasado durante todo ese tiempo, durante la embajada? Y efectivamente habían pasado muchas cosas. Había muerto Oda Nobunaga, el benefactor de los jesuitas, había sido reemplazado por Toyotomi Hideyoshi, el segundo daimyo de los que hablamos al principio. Habían empezado a llegar religiosos españoles, sobre todo franciscanos y en menor medida agustinos, al Japón. Toyotomi Hideyoshi había logrado unificar el Japón y había empezado a tomar algunas medidas contra los cristianos y contra los misioneros. Es verdad que no fueron realmente aplicadas, que había temores de invasión, había reticencias de los españoles y japoneses, pero bueno, así andaba la cosa. Aquí tenéis la imagen de representación ampliada de Toyotomi Hideyoshi. ¿Y cómo acaba? ¿Cuál es el final de la embajada de Tensho? Pues, como digo, regresan a Japón con Baliñano, que iba además en calidad de embajador del virrey de la India. Toyotomi Hideyoshi le recibe, a pesar de haber promulgado un edicto de expulsión de los jesuitas 3 años antes, en 1587, y permite quedarse a los jesuitas en Japón, pero discretamente, sin mucha publicidad. De los objetivos originales de Baliñano, pues sí que dio a conocer en Europa, digamos, a su misión japonesa, pero prácticamente no consiguió financiación. Y ahora, en el nuevo capítulo, pues vamos a hablar de las complicadas relaciones entre España, Portugal y Japón. Bueno, ya en los capítulos anteriores algunas cosas nos habían puesto de manifiesto que las relaciones entre España y Japón no eran, digamos, fáciles, no eran fluidas. En 1592, Toyotomi Hideyoshi organiza un gran ejército e invade Corea. Su intención era atacar a su enemigo, siempre, a China. Ya estos preparativos para la guerra, que movilizaron unos 500.000 hombres, la verdad es que el Japón no sería un estado rico, pero a la hora de organizar acciones bélicas era tremendo. Entonces, esta preparación de este conflicto, pues en Filipinas se temió como que podían atacarles a ellos y no a China. Esto hace que se intenten suavizar la situación intercambiando embajadas. Pero en Japón hay muchas suspicacias. Los españoles no se fían de los japoneses no se fían de los españoles. A pesar de la unión de coronas, las relaciones entre españoles y portugueses tampoco eran lo mejor. No digamos nada entre jesuitas y franciscanos.
dos órdenes con filosofías y formas de trabajar completamente distintas. Los católicos pronto tuvieron sus diferencias con los budistas. Digamos que las cosas no iban todo lo bien que podía pensarse. Encima se produce un suceso muy grave, que es el saqueo del galeón de Manila San Felipe, un galeón que hace escala en Japón y que una vez allí, en vez de ser ayudado y suministrado por con todo lo que el aguada y todo lo que necesitaba, pues resulta que es saqueado. Esto tiene una trascendencia muy grande. ¿Por qué? Porque la economía de Filipinas, ya no digo de Manila, de Filipinas, dependía del galeón. El galeón eran 1 o 2 barcos que hacían el recorrido cada año, en un sentido y en otro. Con lo cual, en él iban varios millones de pesos, de reales de 8, el valor de las mercancías, y claro, si eso se perdía, ya fuera por naufragio, ya fuera porque algún pirata, que pocas veces tuvieron éxito, se apoderaba del galeón, o, como es en este caso, quedaba atrapado en un puerto que resultó ser hostil y su carga saqueada. Pues era un trauma, era un drama económico, que además vino agravado porque poco tiempo después se martirizaron a los primeros cristianos en Japón, en concreto en Nagasaki. ¿Qué es lo que había pasado? Pues el galeón San Felipe salió de Manila, pero durante la ruta prevista, que no incluía escala en Japón, sufrió varios temporales que le dejaron en muy malas condiciones. Con lo cual, no le quedó más remedio que ir al puerto que encontró en Japón. Aquí veis la ruta prevista en trazo continuo y la ruta tras la tormenta en trazo discontinuo. El galeón llegó a Japón, no a Nagasaki. A Nagasaki fue donde llevaron a una serie de franciscanos, de neófitos, también había tres legos jesuitas y los crucificaron, eso sí, al modo japonés. El trayecto desde donde se refugió el galeón hasta Nagasaki, pues lo hicieron con una mutilación, le cortaron una oreja, una humillación pública, y una vez en Nagasaki, pues les ataron a cruces y les atravesaron con lanzas. Este fue un hecho también dramático, porque suponía un golpe al cristianismo en Japón. ¿Por qué les crucificaron? ¿Por qué les ejecutaron? Pues no está nada claro, porque oficialmente el motivo es que los frailes habían llegado desde Filipinas con el título de embajadores, pero decidieron quedarse a predicar el cristianismo. Eso es oficial. En la práctica no está muy claro. No se sabe si fueron intrigas entre españoles y portugueses, entre jesuitas y franciscanos. No está nada claro, porque evidentemente un acontecimiento de este tipo pues dañaba gravemente las relaciones hispano-japonesas. Una anécdota, por contar algo, digamos diferente, es que el primer santo mexicano fue crucificado aquí, fue San Felipe de Jesús, el nombre con el que se le conoce. Durante ese periodo, los japoneses sí que comerciaban, pero lo hacían con limitaciones. Lo hacían con lo que llamaban los barcos de sello rojo, que era una autorización que daba el shogun a ciertos puertos del sudeste asiático para exportar a Japón determinados productos. Los barcos de sello rojo tuvieron en funcionamiento una serie de años hasta que Japón se cerró al tráfico, y como dato curioso es que los típicos juncos del sudeste de Asia aquí sufrieron ya las primeras modificaciones en el sentido de adoptar algunas de las técnicas constructivas europeas. Pero el tiempo pasa y siguen pasando cosas. En 1598 muere Toyotomi Hideyoshi.
A su muerte siguió un interregno de 2 años de guerra entre las diferentes facciones que querían hacerse, los diferentes señores feudales que querían hacerse con el poder, y por fin, en 1600, Tokugawa Ieyasu consigue, tras una gran batalla en Sekigahara, consigue convertirse en el primer shogun de la dinastía Tokugawa. En 1600 siguen pasando cosas que nos afectan a los españoles. La primera es que Tokugawa Ieyasu se convierte en un gobernante fuerte y ordena la ejecución de piratas, con lo cual pues dejan de ser, de piratas japoneses, dejan de ser un problema para Filipinas. Ese mismo año llega a Japón el primer barco holandés que tiene un piloto holandés. El barco llega en muy mal estado, pero entre los supervivientes está William Adams, el piloto. William Adams desempeñará un papel bastante importante relacionado con España. En 1602 está a punto de repetirse la historia del San Felipe. El galeón Espíritu Santo se tiene que refugiar en Japón y por poco escapa a la misma suerte, salió por pelos. 3 años después, el shogun abdica en su hijo. Lo que pasa que, bueno, pues digamos el shogun emérito sigue ejerciendo el poder en la sombra. Este punto, el que hemos dicho del galeón Espíritu Santo, pues vuelve a, digamos, a enrarecer las relaciones comerciales que, curiosamente, Tokugawa Ieyasu sí que había favorecido, sobre todo basándose en la estabilidad política del Japón. En los años siguientes, precisamente los Tokugawa envían a William Adams a Manila. Es decir, ahora son ellos los que tienen interés en, digamos, en reanudar o reavivar las relaciones comerciales. Adams entrevista con el gobernador interino Rodrigo de Vivero. Al año siguiente, Rodrigo de Vivero regresa a Nueva España, pero en el camino les coge una tempestad y terminan naufragando, barrancando en la costa del Japón. Vivero era muy favorable a establecer acuerdos con los japoneses. Vivero sí, pero gente de su grupo, empezando por el capitán del barco en el que iba, pues no. No todo el mundo tenía tan claro la importancia, o digamos la conveniencia de negociar con Japón. Ese mismo año, los Tokugawa aceptan comerciar con los holandeses, lo cual para España no era una buena noticia. Bien, después de las entrevistas y las negociaciones que tiene Vivero en Japón, regresa a Nueva España, pero le acompaña un samurái y un franciscano, el padre Alonso Muñoz, que viaja en calidad de embajador de los Tokugawa. Es decir, esta es, aunque no se la suele conocer, es realmente lo que llamamos la primera embajada Keisho. Es decir, Keisho es la era en la que se produce y el padre Alonso Muñoz va en calidad de embajador. Ese mismo año vuelve a haber problemas y es que el galeón portugués Madre de Dios es destruido. En Japón también. Es una resistencia numantina, causan muchísimas bajas a los japoneses, pero finalmente pues aquello es un desastre y mueren todos. Bueno, no perdamos de vista entonces esta primera embajada. Bien, vamos a recapitular un poco. ¿Qué querían los Tokugawa de los españoles y qué temían de ellos? Y al revés, ¿qué querían los españoles de los japoneses y qué temían de ellos? Bueno, los japoneses querían tecnología de construcción naval. Estaba claro que sus barcos eran muy inferiores a los construidos por las naciones ibéricas. Los japoneses también tenían minas de plata, pero su método de obtención era mucho más ineficiente. Necesitaban conocer el método de patio que usaban los españoles en América. Querían tecnología militar,
Es decir, tenían las tanegashimas, las armas de fuego, pero evidentemente cañones y armas de mejor calidad les hacían mucha falta. Y querían, que eso quizá era el punto más conflictivo, era comerciar directamente con Nueva España. Los españoles, por su parte, necesitaban una escala para el galeón de Manila en su viaje hacia Acapulco. Querían comerciar directamente entre Japón y Filipinas, querían la libre predicación del cristianismo y echar a los japoneses del Japón. ¿Y qué temían? Pues los japoneses, que conocían bien la historia, la trayectoria del Imperio Español, pues temían una invasión española, lo cual era bastante ridículo dado los poquísimos españoles, la pequeña colonia hispana que había en Filipinas. Y temían mucho los efectos de la influencia de la cultura y la religión occidentales en Japón. Es decir, si alguien hoy en día, utilizando criterios del siglo XXI, se extraña del interés que tenía España en la libre predicación del cristianismo, pues por las mismas razones podría extrañarse de lo celosos que eran los japoneses de la defensa de su cultura. Por su parte, los españoles temían una invasión japonesa de Filipinas y tenían mucho más razón para temerla que los japoneses por parte de los españoles. Y, por supuesto, lo que temían, lo que no podían tolerar, era la competencia de Japón en el Pacífico. Si vamos a un mapa del Pacífico, nos encontramos con que los españoles controlaban muy bien el recorrido entre América y el sudeste de Asia, tenían interés en negociar y tener una base de operaciones para el galeón de Manila. Japón negociaba con China, pero necesitaba un intermediario. El intermediario habitualmente era Portugal, pero claro, si tenía otra opción, como era España, pues mucho mejor. Y luego estaba el tornaviaje. Como hemos dicho, era un viaje que había costado muchísimos años encontrar la ruta, un viaje muy duro, que duraba muchos meses. Pensad que el agua se conserva en barriles, iba a decir, entre 1 y 2 meses como mucho, con lo cual era imprescindible recurrir a la lluvia para coger agua. En estos viajes era muy normal, por ser tan largos, la aparición de escorbuto, enfermedades infecciosas, es decir, era un viaje durísimo, pero un viaje rentable. Un viaje rentable porque, entre otras razones, solo lo controlaba España. Claro, si ahora pretendemos que Japón participe en él, pues, en fin, el riesgo para los intereses españoles pues era evidente. Bien, a estas alturas de la charla hemos hablado de muchos episodios, de muchos nombres, de muchas fechas. Entonces vamos a parar 2 minutos y vamos a hacer un resumen gráfico de todo lo que hemos contado hasta ahora. Si esto lo veis en pantalla grande, que es muy recomendable, veréis en la línea central quiénes dominaban Japón. En rojo están los interregnos de guerras civiles. Nos aparece en primer lugar Oda Nobunaga, después Toyotomi Hideyoshi y después Tokugawa Ieyasu, que abdica en Tokugawa Hidetada. He utilizado colores diferentes según el tipo de acontecimientos. Por ejemplo, abajo a la izquierda tenemos la llegada de los portugueses, la llegada de los jesuitas, el tornaviaje de Urdaneta. A continuación, a la derecha también, en azul, está la embajada Tensho, que se produjo en la era Tensho. Simultáneamente, arriba se produce la llegada de los franciscanos. Toyotomi Hideyoshi consigue unificar Japón. Comienza el intercambio de embajadores con Filipinas y en 1596 empiezan incidentes graves, como el saqueo de San Felipe y el martirio de cristianos en Nagasaki. Cuando muere Hideyoshi, tras un par de años, consigue hacerse con el poder el primer shogun de la dinastía Tokugawa. Justo ese año llega el inglés William Adams y
siguen produciéndose incidentes como el intento de saqueo del galeón Espíritu Santo. En 1609 llega Rodrigo de Vivero, previamente había estado hablando con él en Filipinas, y cuando Vivero abandona Japón, lo hace con un sacerdote, un franciscano, que va en calidad de embajador de los Tokugawa hacia España. En 1610, ese mismo año, se produce otro incidente muy grave, como es la destrucción del galeón portugués Madre de Dios. Bueno, y vamos a pasar a otro capítulo. En este caso es la embajada de Sebastián Vizcaíno. Sebastián Vizcaíno es un personaje de grandísimo interés porque es un hombre polifacético que desempeñó un papel importante en Nueva España y también en el Oriente. Es decir, fue militar, explorador, cartógrafo, comerciante, empresario, pero sobre todo es muy recordado en Oriente por ser el primer embajador de un país europeo en Japón. A él le enviaba el virrey, que evidentemente es como si le enviara el rey de Nueva España. ¿Para qué envía el virrey Luis de Velasco y Castillo a Vizcaíno a Japón? Pues le envía con 3 objetivos. Certificar la amistad hispano-japonesa, es decir, intentar templar gaitas de todos los incidentes que se habían ido produciendo, intentar limitar o aclarar el trato que iban a tener los holandeses en Japón. Pensaba que los holandeses iban a comerciar, la religión les importaba poco, lo cual no quiere decir que no intrigaran allí. Y el tercer punto importante es explorar posibles escalas para el tornaviaje. Escalas que no tenían necesariamente que estar en Japón, que podían ser islas próximas. Vizcaíno es recibido y aquí aparecen 2 personajes que van a tener importancia en los siguientes hechos. El primero es un franciscano, el padre Luis Sotelo, que actúa como intérprete. Y, en su estancia en Edo, o Tokio actual, Vizcaíno conoce a otro daimyo, a Date Masamune. ¿Os acordáis que habíamos hablado al principio de la presentación de 3 daimyos? Pues el tercero de ellos era Date Masamune. Date Masamune es fácil de recordar por su imagen, con ese típico casco con esos cuernos largos y finos. Date Masamune era un gran militar, era además un daimyo pues culto y ambicioso. Bien, ¿qué ocurre tras las entrevistas de Vizcaíno con el shogun y ahora con el shogun emérito? Pues es que se realizan una serie de gestiones diplomáticas para permitir a Sebastián Vizcaíno explorar la costa noreste del Japón. Sale la expedición, hace escala en Sendai y allí se entrevista otra vez con Date Masamune. Date Masamune tenía mucho interés en abrir su feudo, que no era especialmente rico, que le había sido concedido por los Tokugawa, entonces quería fomentar el comercio y desarrollar aquella zona. Mientras Vizcaíno está en el mar, se produce un maremoto. Vizcaíno casi ni se entera porque está en alta mar, pero Sendai, la capital del feudo de Masamune, es arrasada. Conclusión, pues que Date Masamune, si antes tenía interés en comercial, ahora le es imprescindible, porque su territorio pues ha sido devastado. Vizcaíno vuelve otra vez a la bahía de Tokio, Uraga estaba a la entrada, e intenta obtener permiso para buscar unas islas míticas, conocidas como Rica de Oro y Rica de Plata, que realmente ya los españoles estaban acostumbrados a descartar mitos y lo que les importaba era la posibilidad de poder usar como punto de apoyo esas islas para el galeón. Los japoneses recelan, los holandeses intrigan y William Adams, pues evidentemente apoya a los holandeses, pero no a los españoles. El papel que desempeñan los holandeses pues es indudablemente importante, porque es una variable más
entre los intereses y los conflictos que se producen en Japón. En este mapa vemos dónde está Sendai, al nordeste del Japón. Yedo, o Edo, que es el actual Tokio, está al fondo de la bahía de Tokio. Yuraga es otro puerto a la entrada de la bahía. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que por fin a Vizcaíno le dan permiso para volver a Nueva España llevando cartas de Tokugawa Ieyasu. Pero digamos que se desvía para intentar buscar las Islas Ricas. Por su parte, Tokugawa Hidetada envía otro barco, en este caso con el padre Sotelo, con cartas también al rey de España. Pero los dos barcos, tanto el de Vizcaíno como el del padre Sotelo, regresan en muy malas condiciones por las tempestades. Tanto Tokugawa Ieyasu como Tokugawa Hidetada reciben muy mal este regreso. En el caso de Vizcaíno, porque se enteran de que había estado sin autorización explorando y cartografiando zonas próximas al Japón, y en el caso de Sotelo, pues simplemente porque consideran que no ha cumplido su misión. ¿Qué es lo que sucede? Pues que tanto Sotelo como Vizcaíno se quedan atrapados en Japón sin poder reparar su barco. La pregunta es, ¿y cómo salen de ahí? Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Bien. El problema de estos dos personajes, de Sotelo y de Vizcaíno, se resuelve gracias a que el padre Sotelo, un hombre de recursos, convence a Masamune para que construya un barco, según técnicas europeas, que evidentemente le ayudaría, le asesoraría de Vizcaíno, y enviarle a él como embajador a España y Roma. Simultáneamente, William Adams es nombrado consejero principal de Tokugawa Hidetada. Masamune, que ya hemos visto que había visto su feudo arrasado, pone todos los recursos necesarios para construir ese barco. No está claro si fue bajo la dirección de Vizcaíno o con la colaboración de Adams. Lo cierto es que en un tiempo récord se construye un galeón. El galeón, en español llamado San Juan Bautista y en japonés Date Maru. Date, obviamente, por el apellido de Data Masamune, y Maru, que es la divinidad japonesa que se supone que enseñó el arte de navegación. En el galeón San Juan Bautista, que zarpa de Sendai, además de Vizcaíno y el padre Sotelo, viaja el samurái Hasekura Tsunenaga, que es el embajador que envía Date Masamune, no el padre Sotelo. El San Juan Bautista llega a Acapulco y Vizcaíno ya se queda. Dice que ya tiene 66 años, tiene posesiones y dinero allí y él se queda. Con lo cual, la embajada Keisho, porque estamos en la era Keisho, pues continúa su viaje a Europa. Actualmente existe una réplica de este galeón, está a unos 50 kilómetros al norte de Sendai, y bueno, pues se da la curiosidad de que sobrevivió al terremoto del tsunami de 2011, y ahí le tenéis. Bien, el itinerario seguido por esta embajada, por la embajada Keisho, pues lo podéis ver en la figura en la parte superior. Salen en 1613, 400 años antes de la visita del príncipe Naruhito a Coria del Río. Llegan a Acapulco, pasan por Ciudad de México, llegan a Veracruz y haciendo escala en La Habana, pues se desplazan en la flota de Indias hasta Europa, hasta Sanlúcar de Barrameda y Sevilla. Si vemos más en detalle el recorrido, veremos que pasan por Coria del Río. Es decir, es la primera vez que nos aparece Coria del Río desde el comienzo de la charla. Recorren por tierra caminos hasta Madrid
y posteriormente pues seguirán hacia Barcelona con idea, que lo hicieron, de llegar a Roma. Bien, aquí tenemos las fechas. En diciembre de 1614 llegan a Madrid y en octubre de 1615 llegarán a Roma. En Madrid, la recepción de Felipe III fue muy fría, por una sencilla razón, de que ya tenían noticias de que se estaban produciendo persecuciones de cristianos en Japón. Entonces, Fray Luis Sotelo, que como hemos visto antes era un hombre de recursos, pues da un golpe de efecto y bautiza a Hasekura Sunenaga. El duque de Lerma fue su padrino. Digamos que la visita fue un poco más amigable, pero no se apoyó prácticamente ningún acuerdo. Entonces, por eso, continúan viaje, la embajada continúa viaje hasta Roma. Allí el Papa les recibe bien, pero les comenta que su autoridad se restringe a temas religiosos, que para todos los demás asuntos, que vaya el rey de España, donde ya pues, habían tenido muy magros resultados. De la estancia de Hasekura Sunenaga en Roma, pues queda este retrato. Inician su regreso en enero de 1616, pasan por Madrid en abril y pasan por Coria del Río. En Coria del Río ya hay un grupo de miembros del séquito de Hasekura que deciden que ellos no vuelven a Japón, que ellos son cristianos y que la situación allí es muy peligrosa. Pueden llegar y pasarles de todo. Entonces se quedan en Coria del Río. De ahí es de donde surge la idea de que varios cientos de vecinos de Coria del Río se apellidan Japón y son descendientes de estos japoneses de la embajada Keisho. Bueno, esto, según lo que se ha investigado en archivos y lo que sea en los estudios genéticos que se han hecho, es un poco, digamos, de leyenda romántica. Pero da igual. ¿Por qué? Porque es cierto, es un hecho que en Coria del Río se quedaron japoneses. Lo que ocurre es que probablemente se fueran a Sevilla y allí se diluyeran en una gran población. En cualquier caso, hay buenos motivos para, digamos, haber construido esta estatua y recordar estas relaciones hispano-japonesas, o si queréis, coreano-japonesas. Bien, el viaje de regreso, como hemos dicho, salen de Sevilla en la flota de Nueva España de 1617, cruzan hasta Acapulco y en el galeón de Manila llegan a Manila, claro. Sin embargo, Hasekura Sunenaga no se va inmediatamente a Japón, sino que queda un tiempo a la espera de ver qué es lo que ocurre por allí, incluso mandando mensajeros, no vaya a ser que llegue allí y, pues, fin, digamos, tenga un destino ingrato. Hasekura Sunenaga pasó por Coria del Río, pero también al viajar en la flota de Indias paró en La Habana y, como hemos dicho, salió y llegó de Sendai. Entonces, pues existen en estos tres sitios estatuas de él, dedicadas a él. La misma pregunta que nos hicimos con la embajada o con la misión Tenshō nos la hacemos con la embajada Keisho, con la segunda embajada. ¿Qué es lo que ocurrió durante los 7 años que tardó Hasekura en regresar? Pues lo primero es que ya sabían algo en España, que se había prohibido en serio en 1614 el cristianismo. Había llegado la respuesta a la primera embajada Keisho, la del padre Diego de Santa Catalina, llevando a Japón la respuesta diciendo pues que no, que evidentemente el comercio directo entre Nueva España y Japón, que no. En la práctica, con esto cesan las relaciones diplomáticas.
¿Qué es lo que ocurre? Que la segunda embajada que hizo, la de Hasekura Sunenaga, había perdido ya su razón de ser, por más que tardara unos años en volver. Y encima, en 1616, pues ya se inicia una persecución en serio contra los cristianos. Trabajo inútil la embajada. Bueno, y llegamos al fin de las relaciones con Japón. Hasekura Sunenaga regresa, no se sabe muy bien qué fue de él, se cree que murió al año siguiente de muerte natural. El padre Luis Sotelo, personaje muy interesante porque también, aparte de sus cualidades que hemos visto hasta la fecha, también era un hombre, parece ser que ambicioso, aspiraba a crear una diócesis y ser el obispo separado de los jesuitas en Japón, pero este hombre también era un ferviente cristiano y un misionero, con lo cual no se le ocurrió otra cosa que volver a Japón, escondido, pero es capturado, encarcelado y un par de años después pues quemado vivo. Desde Filipinas todavía intentaron reanudar el comercio con Japón, pero sin éxito. Y en 1624 ya unas relaciones que de facto no existían pues se rompieron oficialmente. En 1639 el tercer Tokugawa Iemitsu, ya da comienzo al periodo de cierre del país, el llamado periodo Sakoku, prohibiendo pues, a las naves portuguesas acercarse al Japón. Cesó completamente el comercio del Japón con el exterior, casi, pero no del todo. Los japoneses sí que estaban interesados, necesitaban comerciar, pero no querían verse influidos por otras potencias. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues en el caso de los japoneses, restringieron el comercio a unos poquitos, un poquito, era un par de barcos anuales que tenían que salir y llegar de una isla artificial que estaba en Nagasaki, que era la isla de Dejima. Este dibujo da una idea de hasta qué punto era pequeña. Como un holandés pisara tierra firme, pues ya sabía lo que le esperaba. Había otras islas, pero por ejemplo para negociar con los chinos o para negociar con los otros reinos del sudeste de Asia. Siempre islas muy alejadas de lo que era población. Bien, casi hemos acabado. Esta gráfica es el recordatorio que habíamos visto antes, a mitad de charla. Evidentemente ahora pues vamos a hacer un resumen de la segunda parte de la charla. Repetimos los primeros hechos para que nos suenen un poco. Aquí vemos cómo los Tokugawa, los tres primeros, van abdicando en su hijo, luego no vuelve a pasar. Vemos aquí la aparición, la adquisición de un puesto importante por parte de William Adams. Vemos las prohibiciones del cristianismo, las embajadas y ya por fin el periodo de cierre del país. ¿Qué pasó después? Pues en primer lugar el cierre del país se mantuvo durante 2 siglos, más de 2 siglos, a pesar de que varios países europeos, ingleses, holandeses, intentaron romperlo. No se avinieron los japoneses. En 1853 son los americanos, con la amenaza de sus cañones, de sus modernos barcos de guerra, los que lo consiguen. El argumento fue sencillísimo. O accedéis a comerciar o os bombardeamos. Tan sencillo como eso. 1853 dio comienzo, claro, era un cambio tan grande en la vida del Japón, que dio comienzo pues, a una época con una gran inestabilidad política y conflictos. La dinastía Tokugawa todavía perduró hasta 1868, en que el poder pasó ya al emperador Meiji. Este sería el final de la historia si no fuera porque existe un dato sorprendente, que es que en 1865 se descubrieron que había japoneses cristianos que habían pervivido durante 250 años en la clandestinidad y sin sacerdotes. Esto hace que su cristianismo, estaba ya un poco, digamos, deformado por, digamos, una tradición
que no había sido controlada no había sido guiada por sacerdotes, pero no deja de ser curioso cómo las más crueles persecuciones no lograron hacer desaparecer, erradicar, pues al menos la semilla del cristianismo. Bien, antes de acabar, vamos a ver ya 2 capítulos mucho más breves y ligeros. Uno de ellos es sobre el arte Namban. ¿Qué nos dejó la relación entre Japón y Occidente, en España y Portugal, en ambos países? Pues en primer lugar, hubo una influencia europea que se traduce en el arte. Por ejemplo, aquí hay un biombo japonés donde aparecen reflejados, dibujados, barcos, en este caso portugueses. La palabra Namban significa bárbaros del sur en japonés y era el nombre pues, con el que conocían a los europeos, con lo que lo denominaban. Los barcos, si os fijáis, son muy oscuros, son casi negros, era por el calafateado y el acabado del casco en aquella época, y por eso los japoneses le llamaban kurofune, naves negras. Aquí tenéis otro biombo japonés, en este caso con un mapamundi, es un biombo de mediados del siglo XVII. Sorprende la precisión con la que los japoneses habían absorbido los conocimientos cartográficos de los ibéricos. Pero también hay arte profano japonés en Europa. Suelen ser trabajos predominantemente lacados y muy finos. Aquí tenéis un armario, una arqueta, un arcón, en fin, un escritorio. La característica principal o más sobresaliente, más original de estos trabajos eran que eran lacados y además usaban conchas. Esto dio lugar en Nueva España a un arte, son los tipos de artesanía que son los enconchados. Tened en cuenta que hablábamos al principio de que había japoneses, sobre todo Ronin, que habían viajado a Nueva España en los galeones de Manila y allí llegó a haber colonias de orientales, colonias de chinos, colonias de filipinos, colonias de japoneses. Y tuvieron cierta influencia, en la cultura, en la artesanía, incluso en la vestimenta novohispana. Pero aparte de esta artesanía profana, pues tenemos artesanía religiosa. Aquí tenéis un atril, un sagrario portátil, un crucifijo. El Cristo es de Filipinas, es de marfil, pero la cruz es de arte Namban. Aquí tenéis otro sagrario. La verdad es que son piezas muy bonitas. Son tan bonitas que en España ha habido 2 exposiciones, una de Oriente en Palacio, porque de Oriente se importaban esencialmente productos de lujo, bueno, y también seda de China, y las lacas Namban también eran muy cotizadas. Entonces, sobre todo en la segunda exposición, en 2013, el catálogo es una preciosidad y está disponible en internet. El que quiera bajárselo, pues vale la pena por lo menos echarle un vistazo. Y ahora sí, que nos vamos al último capítulo, y aquí vamos a hablar de cine y de libros, ¿no? La cuestión es, ¿qué películas o qué libros pueden ayudarnos a comprender este siglo ibérico del que hemos hecho un resumen tan rápido? Pues empezamos por una película de Akira Kurosawa, Kagemusa, que narra pues las luchas que hubo, tiempos de Oda Nobunaga, a cuyo lado iba Tokugawa Ieyasu, el que sería el primer shogun de la dinastía Tokugawa, y que para mí esta película tiene una ventaja importante, que es una película japonesa hecha por japoneses, no es una película de Hollywood. Entonces, si tú quieres entender la mentalidad japonesa, tienes que preguntárselo a los japoneses, no a los americanos. Una miniserie muy interesante, en este caso sobre la misión Tenshō, es esta, que se llama Magi, que curiosamente hacía referencia a los Reyes Magos, que era como les
consideraban en Europa. A mí esta es una serie que me gustó mucho, excepto un capítulo, que es precisamente el capítulo que se desarrolla en España. ¿Por qué? Porque hay partes de ese capítulo donde se ve cómo el director japonés bebe de las fuentes negrolegendarias más asquerosas y soy suave, porque es una verdadera pena. O sea, no pueden dejar de ver ya no a herejes quemados, sino además empalados. Entonces, es una verdadera lástima porque están muy bien reflejados los sentimientos, la evolución de las creencias, de la psicología, tanto de los sacerdotes portugueses como de los chicos de esta embajada. Otro libro, otra novela que tuvo una miniserie, que es muy recomendable, es antigua, no sé cómo, yo creo, lo he visto algún capítulo últimamente y a pesar de tener yo creo que más de 30 años, pues ha aguantado bien el paso del tiempo, es Shogun, que es precisamente una novela que cuenta la historia pues, de William Adams. A mí me volvió a parecer interesante precisamente por cómo intenta profundizar, intenta dar a entender la mentalidad japonesa. Una novela de un fantástico escritor, una calidad literaria estupenda, de Susaku Endo, que curiosamente era uno de los poquísimos, de menos del 1% de japoneses que son católicos. Es una novela histórica que se basa en los personajes de Hasekura Tsunenaga y Luis Sotelo. Aparte de que está muy bien escrita y se lee de corrido, volvemos a encontrarnos una novela con una gran carga de análisis psicológico. La verdad es que es difícil entender a gente del siglo XVI o XVII con mentalidades del siglo XXI, pero esta novela, aunque está escrita en el siglo XX, pues ayuda. Lo anteúltimo de lo que vamos a hablar es una miniserie, no, un programa, un documental que se llama El viaje del samurái, que echó la TV Televisión Española 2. Tiene semi-animación, pero realmente está muy bien. O sea, no... Digamos, es objetiva, se puede ver sin prejuicio. Cuando vemos algún programa, algún documental de historia o alguna serie que afecta al Imperio Español, pues tienes que cruzar los dedos para ver cómo lo han hecho, a ver si el director o el equipo eran negrolegendarios o no. Entonces, esta para mi gusto, es bastante objetiva. Yo creo que se puede encontrar también en la web de Radio Televisión Española. Y lo último de lo que quería comentaros es otra novela de Susaku Endo, la novela Silencio, en la cual está basada, aunque con un final diferente, la película de Martin Scorsese, Silencio. Es verdad que para mi gusto está ya ambientada después de establecido el cierre del Japón, con lo cual es una época ya especialmente dura, iba a decir entre comillas más sencilla, porque allí ya no intervienen otros países, hay menos actores. Y esto es lo que quería contar. En fin, espero que os haya resultado interesante y sobre todo, pues que despierte la curiosidad por una época que, digamos, creo que es muy poco conocida y que, sin embargo, pues es parte de nuestra historia. Muchas gracias, Paco, por tu magnífica conferencia. Desde luego está claro que ha sido un periodo riquísimo en datos, ha sido un periodo, bueno, ha sido un siglo y lo has dejado clavado en el tiempo y en la exposición. No tengo preguntas porque creo que necesitaría primero ver la conferencia con detalle y posiblemente entonces si surgieran, pero ahora son tantos los datos que nos has mostrado que estoy todavía queriendo analizarlos. Magnífica, magnífica y bueno, pedirte que sigas con nosotros y que no sea esta tu última participación. Las anteriores han sido un éxito y esta estoy seguro que también. Un abrazo fuerte, Paco, y hasta la próxima. Pues Arturo, quería daros las gracias primero por la oportunidad de contar esta historia y segundo por vuestra paciencia. Soy consciente de que me he alargado un poco, pero también creo que si alguien vuelve a ver el vídeo y en pantalla grande, pues encontrará muchos detalles que creo que pueden serle de utilidad
para conocer una época pues, que yo creo que es fascinante, como tantas y tantas de la historia del Imperio Español. Muchas gracias. Así es, así es. Hasta siempre, Paco.